Bienvenidos chicos, este es el primer video en el cual me voy a presentar. Ustedes van a cursar entonces conmigo Introducción al Pensamiento Científico, que es una introducción a esa reflexión filosófica que investiga los métodos y los criterios de validación que la ciencia utiliza para especificar en qué consiste el conocimiento que la ciencia brinda como tal. Es decir, es la rama de la filosofía que en general se suele denominar epistemología, y que es la que clasifica al conocimiento, que se organiza metodológicamente y es lo que se llamaba ciencia desde la época de Aristóteles, con la definición que Aristóteles le da a la ciencia. Una definición que nos va a servir simplemente para ya marcar una diferenciación fundamental entre lo que sería un conocimiento que está organizado de una serie de acumulación de información que quizás no esté organizada. Bueno, esto Aristóteles lo definía así. Decía que la ciencia era ese tipo de conocimiento metódicamente adquirido y sistemáticamente organizado. Es decir, que la ciencia emplea un cierto método, que en griego significa camino, un cierto itinerario, una cierta manera de trabajar, que la comunidad científica, correspondiente a la ciencia de la cual se trate, valida, convalida, legitima y además expresa formalmente que ese es el camino desde el cual esa ciencia puede encontrar y ofrecer sus resultados con la pretensión de que sean resultados científicos propiamente dichos. Pero además de acceder a esos resultados, que en el fondo van a ser las teorías científicas, esas teorías no son acumulaciones de datos o de información, sino que esas teorías están organizadas sistemáticamente. Sistemáticamente quiere decir, piensen en un organismo viviente. En un organismo viviente nosotros encontramos varios sistemas: el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, antes se denominaba aparato digestivo. En todo sistema nosotros encontramos una diferenciación de partes constitutivas, pero en donde encontramos que esas partes cumplen determinadas funciones que son recíprocas con las funciones que cumplen las otras partes, y toda esa interrelación funcional colabora y es necesaria para el mantenimiento de esa totalidad que es el sistema, que sería, en nuestro caso, nuestro cuerpo. Es decir, que para que las referencias o los parámetros de equilibrio, de salud, se conserven, cada parte de ese sistema, cada parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, tiene que cumplir una función que no es aislada, sino que es una función que dialoga permanentemente con la funcionalidad que actúan las otras partes del cuerpo. Entonces, en una ciencia, las teorías, las hipótesis, los saberes, son como pequeños órganos que se interrelacionan, de modo tal de hacer de la ciencia una estructura jerárquica en donde hay fundamentos que van sosteniendo
a los conocimientos que se van añadiendo, y esos conocimientos a su vez generan relaciones con otros conocimientos, de modo tal de que la ciencia sea un edificio, una arquitectura lo más sólida posible, en donde las cosas no están simplemente puestas, sino que la esencia vincular que un conocimiento guarda con el resto de los conocimientos, a la ciencia le permite no solamente explicar, sino predecir. Esto es para que ustedes de alguna manera se contacten con esta definición de Aristóteles, que si bien no es la definición más vigente, es una definición que sigue teniendo vigencia no solamente pedagógica, sino que tiene una vigencia esencialmente filosófica, porque es lo que en el fondo expresa la diferencia que Platón ya se encargó de establecer entre la episteme, el verdadero conocimiento, y la opinión. Justamente la diferencia entre el conocimiento y la opinión es que el conocimiento, además, incluye la fundamentación de lo que establece como conocimiento. Es decir, que si alguien dice para Platón que sabe algo, para Platón saber algo significa tres cosas. Saber que ese algo es verdadero, adherir afectivamente y actitudinalmente en conformidad a la verdad de eso que se sabe, es decir, ser consecuente. Si sé que está lloviendo, como está lloviznando ahora, seguramente que cuando yo salga a la calle para hacer algo que necesito, me abrigaré, llevaré un paraguas. Mis actitudes guardan conformidad con la verdad de que llueve. Si supiera que en realidad no llueve, no llevaría cierta indumentaria. Pero además, si alguien me pregunta cómo sé que llueve, en este caso la fundamentación es la inspección directa. Miro por el ventanal de este balcón y me doy cuenta de que está lloviznando. Así que no solamente sé que es verdad, sino que además adhiero actitudinalmente en conformidad a esa verdad, y además tengo fundamentos suficientes para probar que es verdad. Por eso hay opiniones que pueden ser verdaderas, incluso que incluyen esa actitud conforme a la verdad creída y opinada, pero no tienen todavía los fundamentos suficientes para establecer de algún modo la certeza de esa verdad. Entonces, sin este elemento de fundamentación, la opinión no llega a ser saber, no llega a ser conocimiento. Aunque hay una diferencia sutil entre saber y conocimiento, pero en este caso pasará desapercibida, esta es la diferenciación. Ahora, para que ustedes sepan quién les habla, mi nombre es José Luis Vega. Les cuento un poco a quién tienen justo de profesor. Yo primero hice la licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencias Exactas. Así que hace más de 33 años que salí muy bien en un concurso que se hizo para ser docente de matemática en la facultad, y desde ese concurso de junio, estamos en junio, pero del año 87, yo tenía 23 años. El 10 de agosto cumplía 24 de ese año 87. Desde ese junio que hice ese concurso para el área de análisis matemático y para el área de lógica y álgebra, me presenté a los dos. Estoy en la facultad y estoy
sobre todo ahora en el ciclo básico, siendo docente de matemática ya hace más de 33 años. Pero además hice la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, hice el doctorado. Me interesa mucho la producción y desde mi línea filosófica, que se las iré compartiendo cuando también haya una cierta sincronía con ciertos temas de la materia, hizo que yo necesitara desde mi línea filosófica, que es más existencialista, fenomenológica, hermenéutica, son quizás palabras más raras en este momento de nuestro primer encuentro, necesité, además de escribir artículos como cualquier filósofo, necesité el escenario, necesité el teatro, necesité escribir obras de teatro, donde en la trama dramática y en la vida de los personajes que actúan, esa trama aparece un afinamiento y un esclarecimiento más profundo de lo que significan ciertas posturas filosóficas, que cuando enraizan concretamente en la vida ya dejan de ser simplemente ideas abstractas, sino que esas ideas toman una encarnación, una vida, y entonces las consecuencias se vuelven consecuencias que van a pesar a favor o en contra de las almas que portan esas convicciones, esas ideas. Y además, bueno, entre otras cosas, también soy pianista y el tema del arte, el tema de la belleza, de hecho mi tesis doctoral tiene que ver con el aspecto creador de la libertad y eso me vincula directamente con el arte, con la creación estética, en fin. Entonces por eso el tema del símbolo, el tema de la metáfora también siempre me ha convocado y por eso también escribo poesía. Es decir, ya tengo 11 obras publicadas, 5 obras de teatro, 6 obras poéticas, además de que está publicada mi tesis doctoral. Pero no crean que solamente he nacido para estudiar. Es verdad que desde niño, desde muy pequeño, me gustaba saber cualquier cosa, pero juego al fútbol, juego al tenis. No se enojen, soy de River Plate y soy muy de River Plate. Pero bueno, creo que es importante, para mí es importante darme a conocer abiertamente para que nos acompañemos mutuamente en este itinerario en donde aprenderemos, como les he escrito en mi primer mensaje en el foro del aula virtual de la cátedra del CBC, creo que vamos a aprender a ir madurando un protagonismo, una iniciativa que nos va a poner enfrente de decisiones que tienen que ver con una autonomía y nos va a permitir explorar nuevos recursos, por supuesto sin dejar de reconocer que el escenario del aula, el escenario presencial es un escenario privilegiado y que yo además disfruto especialmente, pero me parece que en lo que va de la cuarentena, que trastoca la vida de muchas personas, sobre todo de las personas que necesitan trabajar porque se dedican a actividades independientes, esto por supuesto que provoca temblores en muchas vidas, pero también nos va a permitir visualizar cómo está organizada la vida del sistema, del mundo, un sistema en el cual también cuando sentimos que nos va bien porque no hay cuarentenas, no hay pandemias, muchas personas siguen estando en la cuarentena de la vida porque no logran incluirse en derechos, en derechos que siempre, cuando yo diga la palabra derechos, siempre la ligo con la libertad, pero con el compromiso. Se tienen derechos para poder asumir buenas responsabilidades.
pero bueno, que no llegan a incluirse en derechos y dignidades mínimas, justamente para poder ejercer con compromiso, con valores, con responsabilidad, eso que las personas tienen que ser y que lo tienen que hacer, contribuyendo con las sociedades, con la vida humana. Entonces, es una época de crisis, pero creo que vamos a aprender a acompañarnos desde este lugar. Entonces, bueno, dicho esto, nuestro tema de la primera clase, y así yo les pedí por escrito en el segundo mensaje del foro, que tiene que ver con la unidad 2, que en realidad corresponde al capítulo 3 del libro Pensar la Ciencia Hoy, y que es el tema del lenguaje. La idea es que nos encontremos justamente el miércoles, no mañana, porque hay personas que todavía están incursionando en el aula virtual del campus del CBC, en nuestra cátedra, y van a localizar mi aula en el Classroom. Quiero que lo hagan con paciencia y con tiempo, no con desesperación. Entonces, ¿qué cosas yo podría decir para acompañarlos a ustedes en la lectura, en el inicio de la lectura de este capítulo 3, que es la unidad 2, que es el tema del lenguaje, para acompañar esta primera entrada de ustedes a la materia leyendo este capítulo, empezando a leer el capítulo? Bueno, Aristóteles, en una de sus obras, no piensen que porque ya mencioné 2 veces a Aristóteles, el profesor es aristotélico. No, en realidad no soy ni pro ni anti. Me parece que estamos en un nivel de pensadores que han posibilitado preguntas y además han dibujado horizontes que perdurarán siempre y nos permitirán seguir pensando y creciendo y sensibilizándonos ante lo que es el misterio de la existencia, el misterio de estar aquí, el misterio de existir y de ser nosotros, y de estar en el escenario del mundo. Aristóteles, en el libro de la Metafísica, dice: el hombre necesita conocer la verdad. En algunas traducciones aparece: el hombre desea conocer la verdad. Deseo no desde el punto de vista pulsional freudiano, sino deseo en cuanto a que el conocimiento de la verdad está saciando una necesidad existencial. ¿Cuáles son las necesidades existenciales? Son las necesidades que necesitamos colmar para realizar lo que nos define esencialmente como personas y como humanos. Entonces, Aristóteles distingue cierto nivel de necesidades, y como los humanos, como nosotros, como las personas, están referidas esencialmente a la capacidad de sentir, de valorar, de comprender, de razonar, de argumentar, como capacidades que son esenciales y prioritarias en nuestra condición personal y humana, la satisfacción de esas necesidades tiene mucho que ver con nuestra propia realización superior. Entonces, el hombre necesita conocer la verdad. La palabra verdad es una palabra que es fundamental en la filosofía y que ya desde la literatura de tiempos arcaicos, en donde se gestan las epopeyas homéricas, la palabra verdad en griego se escribe aletheia. El verbo letos significa ocultar, significa esconder, y el prefijo a, antepuesto a letos, significa negar eso.
Entonces, aletos significa desocultar, desesconder, descubrir, revelar o poner en la luz. ¿Mm? Entonces, la verdad tiene, primeramente desde el punto de vista etimológico, esta raíz que tiene que ver con poner en la luz, con lo abierto, lo que está disponible para ser visto, lo que está disponible para acceder a él, lo que está a la luz, el claro, la claridad, la apertura, cierta presencia presente, cierta presencia que se ofrece para poder entrar en relación. Lo verdadero siempre nos va a remitir a metáforas luminosas de apertura, de claridad y de disponibilidad, de accesibilidad. Desde esta definición etimológica aparece una noción de verdad que es una noción clásica de verdad, una noción que arranca en Aristóteles, que reformula después Alfred Tarski, eso lo vamos a ver cuando veamos argumentación, pero que en esta, digamos, transposición del concepto de verdad, la verdad empieza a ser un atributo de ciertos enunciados. Por ejemplo, si yo hoy digo, ahora, hoy es un día lluvioso, yo digo que esto que estoy diciendo es verdadero. ¿Por qué? Porque este enunciado está reflejando un hecho extralingüístico, un hecho exterior, un hecho del mundo, aquí en Buenos Aires, hoy, viernes 5 de junio, y hoy viernes 5 de junio, a esta hora en Buenos Aires, está lloviznando. Por lo tanto, la verdad es una adecuación entre lo que estoy pensando y expresando en mi lenguaje con respecto a un hecho extramental, extralingüístico, que está ocurriendo en Buenos Aires a esta hora, el viernes 5 de junio. Esta es la noción de verdad por correspondencia. Adequatio intellectus ad rem, la adecuación del pensamiento a la cosa, a la realidad. Entonces, la verdad, en este sentido, es una adecuación entre un enunciado, que por supuesto es la expresión de un pensamiento, y un hecho extralingüístico, extramental, que ocurre en la realidad extramental. O sea que, en este sentido, la verdad también tiene que ver con una adecuación, con cierta conformidad. Y también los escolásticos medievales distinguieron un sentido de verdad que tiene características o que tiene una dimensión ontológica. La ontología es esa parte de la filosofía que se ocupa del ser. Ontos, que es la sustantivación de toon, que significa el verbo ser o existir. En este caso, por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen su propio ejemplo, hacen memoria, tuvieron alguna maestra o algún maestro en la escuela, o un profesor o una profesora, y cuando lo recuerdan, a lo mejor ustedes dicen, sí, la verdad que mi maestra de, no sé, de cuarto grado era una verdadera maestra. Se suele decir, o este es un verdadero amigo, o etcétera. Entonces, ahí la palabra verdad, la palabra verdadera maestra, está expresando una adecuación entre un ser, esa maestra, y la idea que yo tengo de lo que tiene que ser un maestro. Ahí hay una adecuación entre un ser y una cierta idea, concepto, noción, un cierto ideal a veces, una cierta noción ideal de lo que debería ser algo, ¿no? Cuando uno indaga un poquito en qué consiste esa adecuación entre ese ser, esa maestra de cuarto grado, y mi idea de lo que es el magisterio,
uno encuentra que esa adecuación se funda en que viéndola a esta maestra en su trabajo, se expresa lo más profundo de lo que significa enseñar, acompañar, conducir, formar, querer, de esa forma integrada. Entonces hay una manifestación de algo a través de la maestra que tiene que ver con la enseñanza, con el acompañamiento, con lo que significa el magisterio esencialmente. Entonces hay una adecuación entre ella y esa noción que se realiza gracias al testimonio de ella. Nunca se realiza en abstracto cuando tiene que realizarse en la realidad. Se realiza en abstracto como idea, pero tiene que ser encarnada en un testimonio que la refleje y que la va a reflejar siempre de un modo creativo, porque así como ella es una verdadera maestra, habrá otros verdaderos maestros que reflejarán eso profundo del magisterio a su manera personal. Entonces, ya ven que la palabra verdad es una palabra que tiene muchas connotaciones en filosofía y estas tres maneras de entender el concepto de verdad me parece que van a ser importantes. Pensemos entonces que Aristóteles ya había percibido, se había dado cuenta que nosotros, tal como estamos configurados humanamente, desde esta forma irrepetible y personal, en donde en nosotros se hace real la condición humana, conocer la verdad nos es esencial. Por eso lo necesitamos, con esa pureza inocente de un deseo que está expresando algo que está más allá de nuestra deliberación. Por supuesto que nosotros podemos deliberar satisfacer o no un deseo. Esta es nuestra dimensión espiritual y por eso tenemos voluntad y por eso tenemos libertad de tomar decisiones respecto de nuestros deseos. Pero este deseo para Aristóteles no es un deseo caprichoso, es un deseo que expresa una cierta configuración esencial de nuestro ser en términos de que somos humanos, de que somos personas. Con lo cual, cuando Aristóteles dice que nosotros necesitamos conocer la verdad, lo primero que está diciendo desde esta definición etimológica de la época arcaica, donde se escribieron la Ilíada y la Odisea, las epopeyas homéricas, es que nosotros necesitamos abrirnos receptivamente y activamente a la apertura que encontramos del ser en las cosas que se nos abren en el mundo. Esto está manifiesto con mucha claridad en los niños. En realidad los niños, en general, lo natural es que quieran indagar, quieran investigar. No es que son rebeldes que quieren, de alguna manera, transgredir los límites. En realidad hay una sensación instintiva de que la presencia de ellos y la presencia del mundo que se les abre ante sí es una presencia recíproca que está llamada a crecer en un encuentro cada vez más rico. Y fíjense que los niños no tienen temor. Empiezan a tener temor a través del temor que les es transmitido o a través de las experiencias en donde se caen y se golpean y entonces van con más vacilación o con más prudencia a ensayar lo mismo que querían investigar, pero lo vuelven a hacer en general. Porque hay una apertura, hay un direccionamiento, hay un input de apertura y de confianza a recibir la abundancia que trae la vida en lo que se manifiesta. Esto está presente fundamentalmente en nuestra condición, en nuestra esencia, que se manifiesta en una edad muy temprana, en donde todavía hay pocos filtros, hay pocos controles, hay pocas frustraciones, hay pocos temores, y en donde se manifiesta algo que es muy puro y que nos es muy propio, muy esencial. Entonces, así también uno puede mirar en ciertos animalitos, según la especie de que se trate, este impulso de abrirse
a experiencias propias de la especie. ¿Mm? Pero la diferencia es que nosotros, a su vez, no solamente tenemos conciencia de las cosas, sino que tenemos conciencia de nosotros mismos. O sea que nosotros somos seres autoconscientes. Poder pensar en nosotros mismos significa reflejarnos, de ahí viene la palabra reflexión, en el sentido de que en los espejos las cosas se reflejan porque se duplican. Digamos, yo me veo en un espejo y sé que el que veo soy yo y no soy yo. Y hay una distancia entre ese que aparece en el espejo y yo mismo, pero yo sé que ese que aparece tiene mucho que ver con quién soy yo. Entonces, la autoconciencia también significa un movimiento reflexivo en el cual yo soy capaz de ponerme fuera de mí mismo, estar ante mí mismo, y en esa distancia en donde yo me puedo poner ante mí y puedo decir yo y puedo pensar, en esta distancia aparece la libertad. Aparece la libertad porque yo, al verme pensando que quiero estas cosas o que quiero estas otras, en esa distancia, precisamente las cosas que quiero, que ya están reflejadas conmigo mirándolas como si fuera un otro, esas cosas ya no me toman, sino que yo puedo decidir sobre ellas. Yo puedo decidir sobre esas cosas. Con lo cual, si decido tomar esas cosas, es porque hay una deliberación que implica un trabajo reflexivo, una distancia y una libertad para no quedar absorbidos en ese deseo, en esa pulsión, como sí quedan absorbidos los animales desde el plano del puro instinto. Acá, además de lo instintivo, yo puedo verme desde lo instintivo y puedo a su vez articular lo instintivo con ciertos valores que ya no tienen que ver con lo instintivo, ni tienen que ver con las sensaciones, porque los valores, por definición, trascienden a mi propia preferencia subjetiva, trasciende al placer o al dolor. Es decir, Gandhi, cuando decidió ayunar tantos días, arriesgando su vida, por supuesto que sentía necesidad de alimentarse y sentía un montón de sufrimiento, de displacer, como quieran llamarlo, pero la libertad de su pueblo era un valor que estaba en concordancia con la dignidad humana, que a él le permitió elegir como valor, de modo tal de distanciarse de sus propias necesidades más vitales, para poder ofrecer un testimonio que justamente provocó el retiro de las fuerzas inglesas y la independencia de la India. Entonces, la autoconciencia es lo que me define distintivamente y es donde se refleja mi capacidad de ser libre, de deliberar, de reflexionar, de no estar determinado o absorbido ni por mis pulsiones ni por mis deseos, porque los puedo poner dentro de un horizonte más grande, en donde dialogan con un espectro de valores, de certezas, de ideales, en donde yo, gracias a toda esa capacidad de deliberar y de interrelacionar, puedo tomar decisiones, puedo estar condicionado, pero me libero de estar predeterminado. Entonces, este fenómeno de la autoconciencia es un fenómeno que fundamentalmente se tematiza a partir de la Edad Moderna, en las meditaciones metafísicas de Descartes. Y de alguna manera, a partir de la Edad Moderna, fíjense que lo que se termina tematizando filosóficamente es el conocimiento y la conciencia. Porque digamos, ¿cuál es la pregunta moderna por excelencia? Por supuesto que siempre la pregunta de cualquier época filosófica, hay preguntas que son fundamentales y que atraviesan toda época. ¿Qué es la verdad? Esa pregunta de Pilato mirando a Cristo y Cristo callando.
Esa es una pregunta que atraviesa la filosofía. Ahora, hay que distinguir el concepto de verdad del concepto de certeza. Porque la certeza es un concepto subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? La certeza es la seguridad que el sujeto de conocimiento siente ante una verdad por una suma suficiente de evidencias que apoyan esa verdad sin dejar lugar para duda alguna. Entonces, la certeza es la seguridad subjetiva e intelectual que uno tiene por una suficiencia de evidencias a favor de una verdad que excluye desde el sentimiento de la certeza cualquier duda posible. Por eso el campo de la verdad es más extenso que el de las certezas. Hay muchas verdades de las cuales no tenemos certeza porque no tenemos una suma de evidencias suficientes. Entonces, la pregunta de la edad moderna no es tanto qué es verdad, porque es una pregunta filosófica fundamental, pero la pregunta de la edad moderna es ¿cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo sé que sé? Donde saber era ese compendio de 3 condiciones que Platón en el Teetetos expresa. Saber que es verdad, creer que es verdad y además tener fundamentos suficientes para sostener que eso es verdad. ¿Cómo sé que sé? Entonces hay un desplazamiento hacia la certeza. Cuando nos desplazamos de la verdad hacia la certeza, nos desplazamos del mundo exterior al mundo interior, al mundo de la conciencia y al mundo del pensamiento, en donde el pensamiento traduce su interacción con el mundo a través de sus ideas, a través de sus juicios, en el sentido de sus enunciados que dicen hoy llueve en Buenos Aires. Es decir, el pensamiento siempre, cuando actúa, inmediatamente se corporiza en algún lenguaje. Por eso pensamiento y lenguaje son distinguibles, pero son inseparables. Una cosa es que sean distinguibles y otra cosa es que sean separables. No son separables. Del mismo modo que no es separable la figura del fondo sobre el cual la figura está recortada. Pero sin embargo, la figura es una cosa y el fondo es otra cosa. Bueno, del mismo modo, el pensamiento es una cosa, el lenguaje es otra, pero el pensamiento siempre es un pensamiento articulado que surge de este acto que expresa la dimensión puramente espiritual, el acto autoconsciente, desde el cual me reflexiono, me duplico, estoy ante mí y fuera de mí, observándome. Y en esa distancia aparece la libertad, la inteligencia, la deliberación, la voluntad que quiere, que discrimina, que compara, que elige. Y por lo tanto también aparecen los valores y los ideales que inspiran esa deliberación y por lo tanto aparece la responsabilidad, aparece el compromiso. Entonces, en la edad moderna nos trasladamos de la verdad hacia la certeza y la certeza es una seguridad intelectual. Entonces, la conciencia, el conocimiento, la certeza van a ser temas fundamentales de la modernidad. Y por lo tanto, como la certeza lo es en términos de que hay fundamentos suficientes, evidencias suficientes que prueban a la verdad como tal para que no haya lugar a duda alguna, entonces también la fundamentación de la verdad va a ser un tema esencial de la reflexión filosófica moderna. Como ven, en ese sentido, la modernidad es un paso evolutivo en el sentido de que integra algo que es muy necesario en todo lo que signifique conocer seriamente algo. Introducir la condición de fundamentación como una condición esencial al conocimiento. Ahora, fíjense que también cuando hablamos de conocimiento está implícita la verdad, porque si no existiera la verdad, no existiría el conocimiento. Entonces, el tema del lenguaje, en donde el pensamiento expresa sus ideas, sus juicios, en donde se articulan ideas con otras ideas. Juan es hombre, estoy
enlazando la idea de un ser singular con la idea de una especie de seres que son los seres humanos. Es decir, el lenguaje en el fondo es la mediación, el intermediario entre nosotros que queremos acceder al mundo desde nuestros sentidos externos, desde nuestra sensibilidad espiritual que capta valores, que capta lo hermoso, lo bello, lo horrible, lo amoroso, lo malicioso, y que capta objetivamente que eso es un edificio, que ahí está el cielo nublado, que cae llovizna, etc. Y la realidad extramental. En el medio, la mediación entre nuestro pensamiento, nuestro ser y el resto de los seres es el lenguaje. Entonces, una de las preguntas va a ser en qué sentido el lenguaje es un buen mediador entre nuestro mundo interno, que piensa, que capta sensaciones, que a través de esas sensaciones elabora conceptos, elabora valoraciones, tiene experiencia de dolor, de sufrimiento, de placer, de amor, de dicha, de vacío, de desnudez. Cómo el lenguaje va tendiendo de verdad la posibilidad de encontrarnos con la realidad tal como es, cuando, digamos, el desafío es que entre nosotros y la realidad hay una distancia, por lo tanto hay una separación fundamental, pero está bien esa separación porque sin esa distancia fundamental entre las cosas, y en particular entre nosotros y las cosas, no habría posibilidad de elegir a las cosas, no habría posibilidad de amar a las cosas, no habría posibilidad de comprometerme con algo. Todo sería causal y efectual, todo sería causa y efecto, todo sería mecánico, todo estaría predeterminado. Donde no hay libertad, no puede haber amor, no puede haber deliberación, no puede haber ofrenda, no puede haber gratuidad, no puede haber altos ideales. Por lo tanto, hay una separación fundamental entre los seres que posibilita que el encuentro sea fruto de la libertad y del compromiso, y no sea fruto simplemente de una reacción mecánica, química o puramente energética. En esto quiero ser claro, vamos a diferenciar totalmente lo energético, etcétera, de lo puramente espiritual, en donde aparece la inteligencia, la reflexión, la libertad, los valores, el compromiso, que no tienen nada que ver con las energías, porque ya les digo, en los mártires las energías dicen muchas cosas y sin embargo hay un ideal en donde en ese ideal yo entrego testimonialmente mi vida porque estoy ofreciendo mi vida a favor de algo que trascendentalmente es bueno para lo humano, para la vida, para la existencia. Entonces, es lógico que los filósofos se hayan preguntado acerca de cuál es el lenguaje que permite acceder mejor y que permite describir mejor la realidad. Ustedes van a encontrar en la introducción de esta unidad 2 del lenguaje una mención sobre un diálogo de Platón, un diálogo ya de madurez, el Cratilo, en donde se indaga acerca del origen del lenguaje, y van a haber tres posiciones fundamentales. La de Cratilo, que cree que hay un lenguaje que refleja con pureza a las cosas tal como son. Hermógenes, que adopta una posición contraria, simplemente dice que el lenguaje es una pura convención, por lo tanto arbitraria, y que no hay ninguna relación esencial entre las cosas y los nombres que nombran a esas cosas. Esta postura es la postura nominalista. La posición de Cratilo sería una posición naturalista. Hay un lazo natural entre cierto tipo de lenguaje y las cosas. La posición intermedia, pero no porque sea un promedio de las dos posiciones de Hermógenes y de Cratilo respectivamente, una tercera posición sería la de Sócrates, en donde, bueno, Sócrates lo que dice es que, en definitiva, las palabras son copias, son imágenes de las cosas, y como imágenes ya son diferentes a las cosas.
Pero por otro lado, el lenguaje no es puramente arbitrario, sino que hay una convención racional que hace que el uso del lenguaje permita acceder, por lo menos a la realidad física, que ya sabemos que para Platón es una imagen decaída del verdadero mundo, que es el mundo de las ideas, esas formas arquetípicas y eternas, perfectas, a imágenes de las cuales está hecho este mundo espacio-temporal, sensible, atado a la materialidad, porque la materialidad, la materia, está siempre sujeta a envejecer, a decaer, a corromperse, a morir, a desaparecer. Entonces, para Platón el verdadero mundo es el mundo de los modelos eternos y perfectos, a imagen del cual está hecho este mundo de formas que tienen una cierta duración en el tiempo, pero que están signadas por la finitud, por la corrupción, por la desaparición. Entonces se van a enfrentar con esta mención. Yo les diría que lean y que nos vayamos encontrando el miércoles desde las preguntas de ustedes para seguir profundizando este tema. Entonces les vuelvo a decir que me parece que es muy auspicioso que nos encontremos así. Yo me voy a manejar en el aula del Classroom porque además dicto 8 materias más, 4 que tienen que ver con el área de matemática de la universidad y 4 materias que tienen que ver con la filosofía. Además de esta materia, otras materias de filosofía. Y la verdad que tengo un aula de la plataforma Classroom en cada materia. Y ya el chat, que es bastante fluido, posibilita contestar y atender muchas preguntas. Les estoy diciendo lo que me ha ocurrido en esta situación y que he descubierto. O sea, he descubierto que funciona, he descubierto que funciona tanto en el área de matemática como en el área de la filosofía, y por eso me parece muy oportuno encajar en nuestra aula, en esta plataforma, para encontrarnos. Y siempre van a tener videos de cada tema que nosotros vayamos abordando. Fundamentalmente, chicos, ordénense entendiendo primero los videos, haciendo consultas sobre lo que recibieron en el video, y después pasamos a las consultas del libro, donde yo indicaré de cada unidad qué parte es fundamental, es esencial, qué parte es accesoria, y vamos a encargarnos de aclarar todo lo que ustedes necesiten entender. Así que los saludo nuevamente, estoy contento de iniciar estas clases, esta cursada. Nos encontraremos entonces en el aula del Classroom, siempre en nuestros horarios, miércoles y sábados de 9 a 11, seguramente comenzaremos a las 9, 10:30, ya después de aclarar bastantes cosas, después de 1 hora y media conectados, seguramente ya va a alcanzar eso, porque lo fundamental es encontrarnos, ir aclarando dudas y estar al tanto de los videos y del material. Así que los vuelvo a saludar y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta pronto.